Diputado presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en una semana estuvo mejor esta semana, ¿o no? Mucho mejor. A mucho ya no le ponga, pues, ¿eh? Mucho Pero mejor. ve que se sobró el chorro al tiro. Ya, nombraron... Ya, vamos a ir al comando, pero antes, ¿usted dice que se configura el tráfico de influencia a partir de que se conoce esta intervención telefónica del teléfono de Miguel Crispi, ex jefe de asesores del gobierno, del presidente? Mire, Iván, yo creo que al analizar la llamada uno tiene que ponerse en el contexto de lo que estamos hablando. Acá estamos hablando de una operación que el Tribunal Constitucional estableció que es inconstitucional. O sea, aquí se comete un delito, una infracción constitucional. Y la pregunta de fondo, que todavía no ha sido respondida, es ¿de quién es la culpa? ¿De quién fue la idea? ¿Quién empujó esta operación hasta más allá de la legalidad? Isabel Allende ha dicho reiteradas veces que ella no tuvo nada que ver, que ella no supo, que no fue su idea, que ella no lo empujó, que ella simplemente confió en el criterio del gobierno. Diciendo que finalmente, o diciendo implícitamente, que los que empujaron esta idea fue justamente el gobierno. Yo me imagino la llamada de la ex ministra Serrano con Miguel Crispi de la siguiente manera. La ministra Serrano, que es socialista, diciendo, bueno, esto es un caos, están destruyendo la imagen de Isabel Allende. ¿A quién le puedo preguntar dentro del gobierno qué es lo que está pasando? Y evidentemente en alguien que confía, en alguien con el que tiene lazos estrechos, dado que es su hijo, llama a Miguel Crispi. Ya, ¿a quién le puede reclamar también? Sí, porque y estamos eso, hablando de una llamada de principios de enero, ojo, cuando esto ya se había caído, era un escándalo. 7 de enero, claro. así es. Entonces, yo interpreto la llamada como un reclamo. Miguel, ¿qué están haciendo? Está la escoba. Están lesionando gravemente la imagen de la senadora Isabel Allende, que para mi partido es emblemática. ¿Por qué tanta improvisación? ¿Por qué tanto desorden? Yo me imagino la llamada, puede ser otro tono, yo de buena fe me la imagino así, como un reclamo. Ya. Y Miguel Crispi le responde diciendo lo que en realidad, de acuerdo a él, ocurrió. Que es que, oye, perdón, sí, acá está la escoba, pero una cuota muy importante de responsabilidad la tiene la propia senadora, que fue la que presionó. Ya él usa otra palabra, presionó, habló hasta con el portero del ministerio. Esto en el medio de una conversación, podría haber sido la segunda, tercera iteración, tercera ida y vuelta, digamos. De acuerdo, y luego él profundiza. O sea, no es que sea la primera explicación, digamos. Y luego él profundiza. ¿Ya? Y dice, aquí también uno de los grandes responsables es el abogado de la familia. Ya. Que también ejerció una presión gigantesca. Entonces, sí, también dice que la familia es incompetente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Publica ex ante hoy día. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos la versión de Miguel Crispi, que es que el que presionó por esta infracción constitucional, de eso ya no hay duda, el Tribunal Constitucional ya zanjó esto, es Isabel Allende, que fue la que empujó y presionó. Y por parte de Isabel Allende es el gobierno. Lo increíble de todo esto, Iván, es que al final el gobierno está zafando por una razón que me parece insólita. Mira, en derecho hay un principio que todos los abogados conocemos, que es que nadie se puede aprovechar de su propio dolo. En política uno lo podría decir, nadie puede aprovecharse de su propia incompetencia. El gobierno, para no zanjar esta discusión sobre el que presionó fue el presidente Boric, o si que la presionó fue la ex senadora Allende, él dice, se aprovecha de esta imagen de incompetencia que tiene el gobierno frente a la ciudadanía, puedo profundizar por qué tienen esa imagen de incompetencia, y dice, no, esto es culpa de los 17 abogados que vieron esto, y en realidad ninguno lo advirtió. No se dieron cuenta, ya. Entonces, y es insólito, o sea, a mí me parece increíble que parezca más creíble, más sensata la explicación del gobierno, que dice que hay 17 personas incompetentes que no vieron algo básico, y que a eso se le dé más credibilidad que el hecho de que o el presidente Boric o Isabel Allende hayan presionado. Entonces la pregunta es, ¿quién presionó? Y esa es la pregunta que hay que responder. Pero una cosa es la incompetencia política, los efectos políticos, la naturaleza política de los errores, de las equivocaciones, incluso de la infracción constitucional, y otra cosa es acusar un delito como tráfico de influencia. Usted aparece en la tapa del Mercurio hoy día diciendo, aquí se configura el tráfico de influencia, y usted es un destacado abogado que sabe que no es así. Bueno, yo voy a refrasear. De acreditarse lo que dice Miguel Crispi, por supuesto que ha acreditado el tráfico de influencia. Pero si no es así, si finalmente el tribunal dice, no, en realidad Isabel Allende nunca presionó, a mí esa respuesta no me basta. Y la respuesta del gobierno de que aquí hay 17 abogados incompetentes no es creíble. Yo creo que el Ministerio Público tiene que investigar quién fue el que presionó y quién es el responsable, que finalmente va a ser responsable último de este delito constitucional que está acreditado y que está zanjado por el Tribunal Constitucional. ¿Y para usted quién fue? Yo creo que un hijo
por lo menos a esa edad, y hablando de cosas no personales, no le mienta a su madre. Yo tengo la impresión de que Miguel Crispi dice la verdad. En una conversación privada ¿Y que con su madre no tenía ninguna razón ni incentivo para mentir. ¿Y que hubo interés de Isabel Allende? Ahora, otra cosa es si se configura el tráfico de influencia, pero que había interés de la senadora, en ese momento senadora Allende. A mí siempre la explicación de la senadora Allende me parece inverosímil. Ella vivía en la casa, iba a tener que entregarla, iba a tener que hacer las cajas con su ropa y sus muebles, y siempre ella sostuvo que no sabía nada. El mismo abogado nombrado ¿Eso por le la parece inverosímil? Inverosímil. El mismo abogado nombrado por la familia esto apareció en múltiples medios, presionó, lo cual no es ilegal para nada, pero presionó para que el monto que pagara el fisco por la casa fuera mayor. Sí, entonces, como 100 millones de pesos de diferencia. Entonces uno dice, bueno, el abogado tenía un mandato, va, pide que le paguen más plata, cierra el negocio, es el abogado de la familia. Isabel Allende sigue insistiendo en que ella no sabía nada. A mí de verdad me parece inverosímil, y es bien increíble que el presidente de la UDI esté defendiendo al presidente Boric, porque si no es ella la responsable, es él. Hay algunos sectores de derecha que no lo encuentran tan increíble, pero bueno, no fue divertido eso. Una última cosa sobre esto. La candidata Carolina Toá acaba de decir que el Ministerio Público debería dar una explicación de por qué se pincha el teléfono, se interviene el teléfono de una persona en el marco de un caso que ha ocurrido 2 años antes, donde esa persona ya no tiene el cargo por el que más o menos está involucrada en un caso, que es el caso Procultura. ¿Le parece que el Ministerio Público debería explicar por qué considera necesario esa vulneración de la intimidad? O sea, que está garantizada por un juez, a todo esto. Esa es toda la respuesta. El Ministerio Público puede pedir lo que quiera. ¿Puede pedir lo que quiera? Lo que quiera, pero es el juez finalmente el que decide si la petición es o no es razonable, proporcional, pertinente. De hecho, el Ministerio Público... O sea, habiendo control de un juez, ¿usted le parece digo lo que quiera, Público... me refiero a las cosas que puede pedir de acuerdo a la ley, por supuesto. Claro, lógico, pero ¿lo que quiera incluyendo esto? ¿Cómo? ¿Incluyendo esto? ¿La intervención telefónica de un ciudadano? El Ministerio Público pide la intervención telefónica en marco de un caso distinto, como usted bien sabe, que es el de Procultura. Estaba siendo muy cuestionado Miguel Crispi por su rol anterior como subsecretario de Desarrollo Regional. Exacto. Y en ese sentido, cargo que había le pinchan, perdón por la expresión un poco académica, le pinchan el teléfono y el Ministerio Público en ese contexto conoce de una conversación que podría ser constitutiva de tráfico de influencia. Sí, eso es todo. ¿A usted le parece que está correcto? Ya, sí. Y luego la Fiscalía pide la incautación del teléfono de Isabel Allende y de Miguel Crispi, y ahí el juez de garantía dice no. Eso ya es mucho. Otro juez de garantía. Otro juez de garantía dice no, ya. Entonces, está bien, la Fiscalía pide ciertas medidas intrusivas, algunas se conceden, otras no, así funciona nuestro sistema judicial. O sea, no tendría que dar una explicación, como dice Carolina Toá, el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público tendrá que, eventualmente en una formalización o en un juicio, establecer o comunicar cuáles son los resultados de esa medida intrusiva, que a veces son de gran utilidad y a veces no. Y de nuevo, eso es parte del proceso judicial. Ya. Usted dice que han tenido una semana mucho mejor. Sí. ¿Cuál va a ser el rol de...? Qué bueno que me invitó esta semana y no la anterior. Es que parece que invitamos, pero nadie quiso venir la semana pasada. No me invitaron. El rol de Diego Paulsen en el comando. ¿Qué es lo que viene a hacer como jefe de campaña? ¿Viene a ordenar? ¿Viene a impedir que se cometan errores como andarle ofreciendo primaria a Checho Irane? ¿Cuál es el rol? Diego Paulsen es una persona que tiene un gran poder ejecutivo, es una persona que se ha dedicado al mundo privado con gran éxito, lo que hace pensar o suponer de manera bastante razonable que es muy bueno en materia de gestión, pero además es un tipo políticamente muy hábil, Iván. Mira, cuando él llegó a la presidencia de la Cámara de Diputados, te prometo que lo que te voy a decir es verdad, él llega como el presidente más joven de la Cámara, producto de una división de la izquierda. Yo personalmente pensé en un contexto en que estábamos con una izquierda muy ruda contra el gobierno del presidente Piñera, en un contexto de estallido, de pandemia, en donde de verdad el ambiente político era denso y muy agresivo. Yo pensaba que Diego Paulsen iba a durar en el cargo de presidente de la Cámara entre 1 y 2 semanas. De hecho, hay una pared en la Cámara de Diputados donde están los cuadros de todos los expresidentes de la Cámara. Entonces está el primero, que desde el retorno a la democracia, que es Viera Gallo, y uno se da cuenta ahí abajo que duró 4 años. Y así, porque así era al principio. Sí, después hay otros con 2, después muchos con 1, ahora ya vamos en 8 meses o algo así, 9 meses con el pacto de la izquierda. Yo decía, acá va a estar Paulsen colgado no solamente como el más joven, sino como el que duró menos tiempo. Bueno, duró 2 años, quizás un poco más, o un poco menos, pero alrededor de 2 años.
en un contexto en que la oposición era mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que el hecho de que él conozca bien la política... que lo respaldó harto, ¿eh? ¿Cómo? Pamela Giles dice que lo respaldó harto en esa época lo censuraron, por voto dirimente. Lo censuraron 2 o 3 veces, pero no siempre fue Pamela Giles, eso es lo notable. Diego, de alguna manera se las ingeniaba para ganar esa censura. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que la capacidad de gestión de Diego, más su talento político, creo que van a ayudar a darle una estructura al comando. De hecho, una de las primeras cosas que hace Diego, o la primera que hace cuando llega al comando, es decir, mire, acá todas las campañas presidenciales en cualquier parte del mundo, sean derecha o izquierda, tienen un consejo asesor, comité estratégico, consejo anciano, samurái, llámele como quiera. Y eso es lo que se nombró ahora, ¿no? Y eso es lo que se nombra ahora, a los 3 días de haber asumido Diego Paulsen. Es exactamente lo que yo creo que hay que hacer. Para que no estén los presidentes de los partidos en esa, porque estaban ustedes en esa... Así es. Y yo creo que los presidentes de partido, que además resulta que al menos Rodrigo Galilea es parlamentario igual que yo, entre las obligaciones del partido, la elección parlamentaria y nuestro trabajo legislativo y distrital, no podíamos además estar como los asesores principales de la candidata. Y además se pelean con el gobierno, andan diciendo que el gobierno se pone de acuerdo para criticar a Evelyn Matei. ¿Qué es lo que esperan ustedes, que el gobierno esté mudo en una campaña como esta cuando se dicen cosas que el gobierno considera que no son ciertas o que están equivocadas? No, por supuesto que no esperamos que el gobierno esté mudo. Nosotros no somos ni apoyamos gobiernos de esas características totalitarias. No, nosotros lo que queremos es que la Contraloría nos diga una cosa muy sencilla. ¿Qué significa la presidencia que mandata la ley del gobierno en una elección presidencial, una elección cualquiera? Ya, pero para eso no necesitan a la Contraloría, pues si hay una tradición política en el país. Pues, pero ¿no? que este gobierno está rompiendo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque hay personas que entienden la presidencia como el hecho de que el gobierno no puede apoyar a un candidato y volcarse a apoyar a un candidato. Eso significaría un gobierno que no está presidiendo, obvio. No hay deshacimiento respecto a lo que está ocurriendo en la campaña. Y no puede hacer campaña por un candidato, menos aún con fondos públicos, parece razonable, por supuesto. sensato. Ahora, yo creo que esa es una mirada acotada, demasiado acotada. Porque el efecto de apoyar a un candidato es bien parecido al efecto de estar siempre criticando a un candidato en específico. Desapoyando a otro. Lógico. ¿Ah? O sea, si tú tienes 2 candidatos, tú puedes burlar la presidencia no solamente apoyando a uno en particular, ya, sino atacando a uno en particular todo el tiempo y con toda razón. Porque el ministro Elizalde dice una cosa que es falsa. A ver. El ministro Elizalde dice, cuando se instala una mentira, es deber del gobierno responder y desmentir lo que está diciendo ese candidato. Si eso fuera así, yo estaría de acuerdo con el principio del ministro Elizalde. Pero resulta que Evelyn Matei dice, por ejemplo, del plan de cárceles que tiene este gobierno y que va a estar listo en 3 años o 4 años, nosotros además queremos hacer una cárcel adicional con 500 plazas más. Eso es una propuesta. No puede ser una mentira eso. No puede ser una mentira porque es una propuesta. Y el gobierno sale a atacarla con todo. Ministra de Obras Públicas, ministra vocera, ministro Elizalde. Perdón, ministro Elizalde, lo emplazo, dígame, ¿cuál es la mentira en esa propuesta de Evelyn Matei? Entonces, dejemos que los otros candidatos la critiquen, que ya tiene bastantes flancos por lado y lado, que además el gobierno la ataque de esa manera, bueno, revela algo que es obvio, ¿cierto? Al candidato que más le teme el gobierno, que piensa que puede ganarle a cualquier candidato o candidata de la izquierda en segunda vuelta, es Evelyn Matei, y esa es la razón por la cual están enfocados en criticarla a ella. ¿Nos quedan 7 meses de campaña? ¿Van a estar yendo a la Contraloría todo este tiempo? Si es que, o sea, hay una institucionalidad que nosotros tenemos el deber de respetar y de hacer respetar. Si no, nos vamos a transformar en un país bananero donde las instituciones no sirven para nada, pues, Iván. Ahora, como están las cosas, van a ir a primera vuelta, como se anunció a principios de esta semana, contra Johannes Kaiser, contra José Antonio Kast. Todo indica que eso va a ser así el 16 de noviembre. La pregunta es si eso no obliga a la candidata a correrse un poco a la derecha. A ver, yo creo que una candidata como Evelyn Matei, que tiene 35 años de trayectoria, que ha sido diputada 2 veces, senadora 2 veces, alcaldesa 2 veces, ministra del Trabajo en el gobierno donde se crearon 1 millón de empleos. Es una persona que fue ya candidata presidencial. Los chilenos la conocen. Y yo soy de la idea de que lo peor que podemos hacer es vestir a nuestra candidata de un traje que no le queda. Aquí las imposturas no sirven. Cuando habló de las muertes inevitables, en el 73, ¿no se estaba corriendo a la derecha o fue un error derechamente? Yo creo que los puntos que ella quería plantear y siempre va a plantear, porque han sido los que siempre ha planteado, porque esto es lo que ella cree, que el golpe era inevitable, y que la violación a los derechos humanos eran
o son, en cualquier lugar y en cualquier momento, inaceptables y condenables siempre. Ya, lo que pasa es que lo fraseó de una manera equivocada. Sí, entonces, de acuerdo, pero... porque no fue eso lo que dijo. Vale, pero lo que ocurre es que ella ha venido diciendo lo que te estoy diciendo ahora, toda su vida, lo reafirma después de esa entrevista. Claro, puede ser un error la forma en que ella se expresó. Estas dos ideas que te estoy diciendo las dijo. Lo que pasa es que amplió y con un tema que es imposible resolverlo. Es imposible saber si era evitable o era inevitable. Por lo tanto... No el golpe de Estado, las muertes. Sí, Ojo, porque son cosas sí. distintas. Y además aquí yo de nuevo el gobierno. O sea, pues si usted defiende que el crimen de Carlos Prats era inevitable, lógico, por supuesto. Y lo que tú estás diciendo es exactamente lo que hizo el gobierno. Porque de nuevo, si no me equivoco, fue el ministro Elizalde. Aquí estoy dispuesto a revisar si es que fue otro ministro, pero fue un ministro, creo que fue el ministro Elizalde. Fraseó en la crítica a Evelyn Matei las violaciones a los derechos humanos, las torturas, las desapariciones forzadas, para decir luego, y la candidata cree que esto es inevitable. Ahí tú te das cuenta de la mala fe con la que el gobierno está criticando a Evelyn Matei. Sí, pues del lenguaje. Ya, pero volviendo al punto original de la pregunta, ¿eso entonces no era una manera de correrse hacia la derecha para competir con Kast y Kaiser? No, yo de verdad creo que Evelyn Matei, insisto, es una mujer que siempre ha sido de derecha, con el carácter que todos sabemos que tiene, y los que trabajamos con ella también, y que es muy clara para decir las cosas, que contesta las preguntas. Tú que eres periodista sabes que hay políticos que contestan y otros que no. Ella siempre contesta. Así es. Y la gente la conoce, sabe, y ella no necesita moverse ni para allá ni para acá. Ella se ha mantenido durante 2 años, primera en todas las encuestas, de manera interrumpida, porque es quien es. Y creo que sería un grave error que nosotros le pusiéramos un traje que no le queda, porque ha sido ella, sus características personales, la que la han mantenido hasta ahora primera en las encuestas. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti. Con el presidente de la UDI.